¿Qué tal? Buen mediodía, bienvenidos a La Bancada con toda la información de la Cámara de Diputados en una semana que termina con el duelo por el fallecimiento el lunes mismo del Papa Francisco, que obligó al presidente de la Cámara y a todas las autoridades de los bloques a postergar las actividades para la semana próxima. Me acompaña Débora Durieta. ¿Cómo le va, Débora? ¿Bien? ¿Cómo estás, Mauri? ¿Todo bien? Bien, si te parece vamos a ver los títulos. Me parece. Enseguida volvemos. Dale. Aprobaron los modelos para la boleta única papel. La Cámara Nacional Electoral dio el visto bueno para el estreno de la BUP, que como saben, este año fue sancionada en el Congreso. Segunda Cumbre Sudamericana de Agroglobal. El Congreso de la Nación fue sede del segundo encuentro entre representantes del campo y legisladores de todo Sudamérica. Esto fue ayer en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados. Fallecimiento del Papa Francisco. A partir de las 10 de este sábado se realizará el funeral de Estado para despedir al sumo pontífice. Estará presente el presidente Javier Milei. Hoy viernes termina el velatorio en la Basílica de San Pedro. Y veíamos imágenes del velatorio todos estos días ahí en la Basílica de San Pedro, donde habitualmente se realizan las misas del Papa Francisco, y mañana va a ser el funeral. Recordemos que él decidió no que sus restos descansen en la capilla Santa María de la Mayor, que es en Roma. Esto lo que ven ahí es el velatorio en la Basílica de San Pedro, que está en frente a la famosa Plaza San Pedro. Esto es el Vaticano, que es un estado muy chico de muy pocas hectáreas. Ahí vemos el féretro del Papa Francisco con la habitual guardia suiza. Pasaron 130.000 personas, según se informó hoy, desde el miércoles, cuando los restos del Papa fueron trasladados desde la residencia de Santa Marta hasta la Basílica. Después, desde allí van a volver a Roma, en realidad van a ir a Roma para que directamente se haga el funeral en la iglesia Santa María de la Mayor, donde van a descansar con la presencia, dicen, de no menos de 50 jefes de Estado, además de varios representantes de monarquías. Dicen que hay 170 países representados, o sea, casi todos, porque la ONU registra no mucho más de 200. De Argentina sabemos que va a ir una delegación encabezada por el presidente Javier Milei, y desde el 5 de mayo, arriba de esta basílica, a un costado arriba, primero está el museo, y arriba del todo, en el piso más alto, está la Capilla Sixtina, donde con los frescos de Miguel Ángel como escenografía, los cardenales van a elegir el nuevo Papa. Pero primero hay que despedir al Papa Francisco. Débora, una semana de mucho homenaje al Papa Francisco. Sabíamos que este día iba a llegar porque su estado de salud venía mal hace varios meses, pero bueno, finalmente llegó y obligó a suspender una semana de actividades legislativas, algo para lo que no hubo mucha disidencia, ¿no? Parece que la mayoría de los bloques entendían de que el Congreso argentino debía dar un mensaje. Exactamente, tuvimos sesiones en homenaje al Papa Francisco, tanto en diputados el martes como en el Senado ayer jueves, y algo que comentábamos ayer es que como en diputados no lograron ponerse de acuerdo para aprobar un texto entre todos los diputados de la Nación, un proyecto de declaración, como sí pasó ayer en el Senado, que lograron ponerse de acuerdo desde los libertarios hasta Unión por la Patria. ¿Por qué pasó eso, crees, Débora? No sé, ¿viste? Llegaron a un primer párrafo redactado y se ve que, bueno, no hubo acuerdo. Debe ser, ¿viste? Porque en diputados tenés ciertos sectores que en el Senado no están representados, como por ejemplo la izquierda. Que la izquierda no quiso participar de la sesión, es el único bloque. También Exacto. Es cierto que respetó la decisión del resto de las bancadas. No hubo un comunicado rechazando la sesión especial, hay que también destacar eso. Hubo muchas ausencias en la sesión del martes, hubo 100 ausencias. Y prácticamente no hubo ausencias ayer en el Senado. Lo que sí, todas las autoridades, en realidad los referentes de los diferentes bloques, o cada bloque tuvo referentes
que recordaron al Papa Francisco. Y sí hay que decirlo, Débora, porque bueno, es un poco lo que se vio, hubo un acuerdo claramente el lunes entre los dos bloques más grandes, Unión por la Patria, Libertad Avanza, que suma mayoría, ¿no? Entonces cuando estos dos bloques toman una decisión, o por lo menos se los ve acordar algo, el resto sabía que se iba a quedar en minoría, ¿no? Exactamente, ¿y qué implicó esto? Que por un lado se suspendiera la sesión especial para interpelar a por lo menos los 4 funcionarios que fueron convocados a que vengan a rendir cuentas por el caso Libra. Eso iba a ser el día martes. Al día siguiente se iba a constituir la comisión Libra, la comisión investigadora, entre todas las reuniones de comisión que había, también para dictaminar la baja edad de imputabilidad, avanzar con la reforma sindical y demás. Lo único que no se suspendió fue el evento agroglobal que se celebró ayer en Pasos Perdidos. Uno imagina, porque es un evento que se viene planificando desde hace tiempo, vinieron dirigentes de otros países de la región, así que bueno, uno entiende que era difícil posponer ese evento, ¿no? Mientras seguimos viendo en la pantalla del centro las imágenes de la Basílica de San Pedro, la imponente Basílica de San Pedro, con la gente caminando para despedir al Papa Francisco, que cambió la modalidad de velatorio de los sumos pontífices hace 1 o 2 años. No le gustó el protocolo que él mismo tuvo que implementar en un momento totalmente inédito para la historia de la humanidad, cuando un papa en ejercicio tiene que despedir a un papa que se fue sin haber completado su mandato, porque obviamente es hasta que termine su vida. Estamos hablando de Benedicto XVI. No le gustó al Papa Francisco cómo era el protocolo, no le gustaban nunca los protocolos en realidad, y lo hizo bastante más flexible. El cuerpo de él, los restos de él se trasladaron a cajón abierto, una práctica que es muy común en Argentina, pero que en otros países no es tan común, a cajón abierto desde el hotel de la Real Residencia de Santa Marta hasta la Basílica, y mañana van a ser trasladados nuevamente a la Iglesia Santa María de la Mayor en Roma, que es la puerta de entrada o de salida al Vaticano, ¿no? El Vaticano no deja de ser un estado al que se entra por un arco desde Italia, desde Roma, desde la capital italiana, pero es un estado con autonomía, y mañana toda la atención desde las 10 de la mañana se va a centrar ahí cuando despediremos. Ya a esta altura hay pocos que no lo digan, el argentino más importante de la historia. Bueno, hay quienes dicen no, sí. Lo cierto es que por la transformación que intentó hacer y pudo hacer en parte, pero sobre todo por el peso que tiene una institución milenaria, y agrego yo, siendo el único no europeo en 15 siglos y argentino, ¿no? Es un poquito nacionalista, pero sí, hay que hacerlo. Aprovechemos, ¿no? Porque uno escucha en estos días las entrevistas del Papa Francisco, hablar desde haber hablado en entrevistas que dio muchísimas, ¿no? Los anteriores no daban tantas, haber cuestionado políticas de lo que se conoce como primer mundo, Europa y Estados Unidos, en un lugar donde siempre estuvo gente que pertenecía a esos continentes. Es realmente motivo para mí, en lo personal, de orgullo, ¿no? Que un argentino pueda romper esos moldes, que no se olvide de quién, digamos, que vaya al primer mundo con un mensaje global. Sí. No con un mensaje elitista, ¿no? Y con un perfil bastante progresista si lo comparamos con, por ejemplo, la presidencia de los Estados Unidos o incluso de acá de la Argentina. Iba como un poco a contramano a los líderes políticos que vienen surgiendo en una parte importante del mundo en los últimos tiempos, ¿no? Es interesante eso que decís, porque si uno mira los diferentes estereotipos que hoy tenemos de líderes, las diferentes tendencias mundiales, todos quieren encasillar al Papa. Pasa lo mismo con la política local. Todos quieren encasillarlo a él en una, y no lo terminás encontrando, porque siempre tiene diferencias con uno, similitudes con otra. Bueno, el presidente Javier Milei, en el comunicado que dio el lunes, planteó su coincidencia respecto a un tema sensible, como el tema del aborto. Pero bueno, en otros temas seguramente no tiene coincidencia. Es el tema con el que menos vinculo al Papa, digo, no fue una de sus principales banderas, sino que era que él apostó mucho al tema, apostó o puso en agenda lo que tenía que ver con la migración, el medio ambiente, el rol de la mujer en la iglesia, que le dio un lugar dentro de todo, digo, como que... No, todos esos temas estuvieron, también está en contra del aborto, estuvo en contra y lo dijo. Pero él tuvo una mirada distinta respecto de las mujeres que habían practicado un aborto, de alguna manera... no sé cómo sería la palabra, pero permitirles hacer, no es que las expulsaba de la iglesia por haber practicado un aborto o lo que fuera, tenía una mirada obviamente en contra, pero más contemplativa, si querés. Claro, sí, una visión humanista que tuvo para todos los temas, y esa visión humanista le permitía tener una contemplación diferente, pero bueno, sus posturas no eran fáciles de encasillar en las cajas que tenemos, y a nivel local pasó mucho eso. No, y además que me parece que es un poquito el legado que va a
dejar y lo que se va a empezar a escribir de él desde ahora, ¿no? Nosotros siempre, no, es peronista. Primero que peronismo es difícil ya encasillar a alguien en cuál peronismo. Y nosotros pretendíamos a un líder mundial encasillarlo dentro de las categorías locales, que ya es difícil de por sí. Y bueno, quizás sea un líder mundial que él mismo, de alguna manera, deje una doctrina, ¿no? Decía Juan Bruje el otro día, una muy buena entrevista que se hizo en este canal, la hizo Melina Fleiderman, donde Bruje, que es presidente, uno de las autoridades de la democracia cristiana, un partido político argentino, y él decía, justamente, él decidió ser un líder mundial porque en cada país que iba, lo que hacía era llevar la mirada humanista cristiana de la Iglesia, comprometiéndose con la realidad de ese país. Claro. Y eso lo hizo diferente a todos los anteriores papas. Y lo dice Bruje, que conoció a todos los papas. Porque me consta que nos ha contado que obviamente él iba al Vaticano cuando estaban los anteriores papas por una cuestión de que tenía que ir por su partido. Y claro, era totalmente distinto. Él se metía justamente con los temas migratorios y con la realidad de cada país, las consecuencias que eso tenía, y también con otras cuestiones que hacían a las diferentes cuestiones del mundo. Por ejemplo, hoy por hoy es fue, digamos, hasta el lunes, uno de los pocos líderes mundiales, me animo a decir, el único jefe de Estado que le quedaba a Europa que no estaba a favor de aumentar el armamento, ¿no? Porque toda Europa está aumentando el armamento para defenderse de una guerra en la que, por ejemplo, Donald Trump, que en tanta diferencia tiene con el Papa, no quiere participar de esa guerra. Y bueno, y en ese momento uno dice, bueno, ¿quién es el único líder que hoy tenemos que está en contra de que Europa se arme? Era el Papa. Bueno, de hecho creo que no tienen ni fuerzas de seguridad propia, por eso tienen a la Guardia Suiza. ¿O no, una cosa es la seguridad, yo te hablo de armamento para ir a la guerra, digamos. Armamento para ir a la guerra, en este momento Europa está aumentando la capacidad de armamento, inclusive el presupuesto habilitado de cada país, previendo un choque de frente con Rusia, a partir de que la OTAN está siendo desfinanciada porque Donald Trump no quiere participar de la guerra o considera que ya no tiene mucho sentido. Pero por eso no tiene ningún sentido, nunca tuvo ningún sentido encasillar al Papa, sino más bien verlo como una figura en sí misma y aprovechar que es nuestro, o que fue nuestro, para valorizarlo un poquito más, ¿no? Bueno, pero creo que justamente por esto de encasillar y demás, era la duda de por qué no venía a la Argentina, para no prestarse, algunos dicen, a la grieta, al uso político partidario que se podía hacer de la figura aprovechando que era argentina, ¿no? Por eso pasó todo su papado. Voló, me acuerdo que pasó por arriba de la Argentina cuando fue a Chile, también estuvo en Brasil y en varios países de la región y siempre le esquivó de alguna manera a venir a volver a la Argentina, digamos. Bueno, sí, y el debate del martes, mientras seguimos viendo cómo la gente camina por la Basílica de San Pedro para despedir al Papa Francisco, y el debate del martes tuvimos varios diputados que hablaron de ese tema, Débora, y decían, por ejemplo, caso Santiago Cafiero, caso Eduardo Valdés, si hicimos algo mal, se preguntaba si hicimos algo mal, por lo cual el Papa no vino a la Argentina en todo este tiempo. Había quienes tenían una mirada más contemplativa y decían, bueno, era un líder mundial, no tenía por qué venirse a involucrar con los temas locales. No, pero yo creo que no se quería involucrar, sino que sabía que lo iban a involucrar. ¿Te acordás? Siempre se me viene a la imagen cuando fue el Cuervo Larroque al Vaticano, que se le paró al lado y le tiró le puso la remera de la cámpora así. Después la campaña de Insaurralde por las calles con la foto del Papa. Cristina Kirchner, que en un primer momento lo llamó el Papa latinoamericano y lo abucheaban y lo silbaban, no me acuerdo en qué acto estaba encabezando. Y después, bueno, retrocedió cuando se dio cuenta del impacto que estaba generando a nivel internacional. La verdad es que hubo un uso político partidario del Papa y yo creo que eso tuvo mucho que ver a la hora de decidir no volver a su país. No solo partidario, sino que también algunos sectores que querían o que forzaban una tendencia política propia o que querían que la sociedad estuviera de un lado o del otro, le pedían al Papa pronunciamientos. También. Y el Papa no tenía por qué pronunciarse sobre cuestiones políticas locales, sobre todo cuando son tan mundanas y tienen que ver a lobbies tan vernáculos, ¿no? Totalmente, Él sí. lo que hacía era plantear, lo que hizo fue plantear la doctrina humanística como cristiana, jesuita más concretamente, los grandes problemas de la humanidad y del momento. Ayer repasaba unas entrevistas que le habían hecho, me sorprendía mucho, por ejemplo, cuando, me realidad, como te decía recién, me daba mucho orgullo escucharlo decir al Papa Francisco en una entrevista en un medio español, en varias oportunidades Europa pasó de ser la madre patria a ser una abuelita, lo decía ante un medio español, no lo decía en África, en Asia o acá. Y les recordaba que habían venido a golpear la puertita de América Latina después de la guerra, porque no tenían cómo comer. Y eso lo decía siendo el jefe del Vaticano, donde siempre habían estado europeos,
donde son todos europeos los que están alrededor del Vaticano y en un medio europeo. Total. No podía pasar nunca, en 15 siglos. Y quizá no pase en 10 siglos más. Quizá el próximo Papa sea europeo y jamás hable así. Por eso creo que debemos valorar lo que él va a dejar, ¿no? Exactamente, bueno, y también se estuvo todo este debate a ver de qué comitiva argentina iba a despedir los restos del Papa Francisco. Finalmente, fue otro de los capítulos que tuvimos aquí en Diputados y en el Senado para ver si se armaba una comitiva justamente para ir a despedir el primer y quizás único Papa en mucho tiempo que vamos a tener de la Argentina. Bueno, finalmente, ayer Javier Milei decía que es la comitiva más chica de la historia, o más austera, no sé qué palabra utilizó, pero bueno, van a ir muy poquitos funcionarios. Le gustó la palabra austeridad a Milei y lo puso en el comunicado del lunes porque la usaba también el Papa. Claro, tiene que ver con la motosierra. Como estuvieron 3-4 horas hablando, yo creo que debe saber que era un tema en el que coincidían. Claro. Porque lo no puso... sé si las prioridades a la hora de aplicar la austeridad eran las mismas. Hay que ver, pero es una palabra que se ve claro. que compartía. Estuvieron 3 horas hablando, ni bien asumió el año pasado y bueno. Que le dijo que estaba despeinado, Milei, ¿te acordás? Sí, le dijo que estaba despeinado. No sé. La versión es que rompió el protocolo de la misa, el Papa, para acercarse. Ahí donde estamos viendo ahora, en la Basílica de San Pedro, se acercó y le hizo chistes. Estaban todos acostumbrados a que el Papa hiciera chistes argentinos. Bueno, se hicieron un poquito famosos. Vamos a escuchar ahora a la diputada de Libertad Avanza, Nadia Márquez, que esto decía el Papa Francisco. Tenemos una sesión que fue de homenaje, consensuada con los distintos espacios políticos, diría, salvo los bloques de izquierda, que tengo entendido que no estuvieron presentes y tampoco apoyaron la iniciativa, pero en general un amplio acuerdo para hacer esta sesión de homenaje de los distintos bloques con distintas posturas políticas y distintas posturas religiosas también, lo cual me parece importante en momentos así y considerando también la relevancia y la importancia que tiene en nuestro país la religión católica, una sesión adecuada donde pudimos recordar las cosas que nos vinculan y que nos unen. Así que fue realmente positivo. Creo que era necesario que lo hagamos y tiene que ver también con los momentos coyunturales que vive la Argentina. Y este era un momento de duelo, un momento de reflexión, un momento para muchos de tristeza y de dolor, con lo cual seguir adelante con temas que son más propios quizás de la política. No lo digo mal, sino que tiene que ver justamente con el contexto, ¿no? Nos pareció adecuado poder postergar y lo que hicimos básicamente es que todas las cuestiones, sesiones y comisiones planificadas para esta semana que está terminando, pasarlas para la semana que viene y continuar con este acuerdo y con distintas sesiones y comisiones que se habían votado en el recinto, con lo cual creíamos que podíamos mantener este mismo esquema para que todos tengan la seguridad, la posibilidad esta semana de expresar el duelo, de expresar el posicionamiento ante el fallecimiento del Papa Francisco, pero también, por otro lado, tener la garantía de poder seguir el tratamiento de los temas que habían quedado pendientes y como bien dijiste recién, tuve la posibilidad y el honor de hacer el cierre de estas intervenciones, en particular lo que yo hice fue destacar, creo que las experiencias fueron diversas, ¿no? Algunos contaban cuando lo habían conocido en Buenos Aires, otros que habían ido a Roma y distintos puntos de encuentro con el Papa Francisco. En mi caso, como no comulgo la religión católica, no tengo estas experiencias, pero creo que lo bueno era poder decir, bueno, a pesar de no tener esto o no conocer o no compartir de esa forma, sí destacar que es importante y relevante buscar los puntos que nos unen y aquellas características que tuvo el Papa Francisco que son dignas de imitar en cualquier religión o incluso los ateos y los agnósticos, como la humildad, estos gestos que él tuvo de no utilizar el famoso zapatito rojo que usan los papas, que está en todo su derecho y él pidió sus zapatos más rústicos, si querés, o más precarios, negros, como no hechos en Buenos Aires, corona de materiales preciosos. Todo esto me parece que es rescatable. Escuchamos a Nadia Márquez hablar del Papa Francisco, pero la semana que viene vuelve la actividad, se prorrogó. El acuerdo que hubo concretamente entre los jefes de bloque y Martín Menem es prorrogar todo para la semana que viene. Ahora vamos a repasar cuáles son las reuniones. Antes escuchamos a la diputada de Democracia para Siempre, Daña Tabela. Me pareció muy positivo, creo que lo reconocí en la actitud de los presidentes de bloque, de dejar de lado de alguna manera la discusión cotidiana que teníamos
estas cuestiones que ya teníamos previstas, la interpelación, la comisión de las cripto, etcétera, como para darnos ese espacio de reflexión conjunta ante lo que yo creo que era uno de los liderazgos más relevantes que tenía el mundo, y además era argentino, y que me parece que, como bien decía Juanma López en la ceremonia interreligiosa de ayer, en la nota que ustedes le hacen, justamente que tuviera ese reconocimiento que lamentablemente quizás en aquel momento, yo no era diputada, pero por lo que cuentan todos, no lo pudo tener en el recinto cuando fue electo como papa, ¿no? Me parece que, por supuesto, siempre tuvo esas cuestiones de generación de polémica política, porque había mucha intencionalidad de querer usarlo políticamente al Papa. El Papa siempre se negó a ser preso de ese tironeo y de esa contienda. Me parece que fue muy positivo que pudiésemos encontrar un espacio para dejar de lado las diferencias y rendirle homenaje al Papa Francisco y a Jorge Bergoglio, ¿no? Vamos a Dania Tabela, decíamos la semana que viene, toda la actividad que estaba prevista para este y se prorrogó. Martes 10 de la mañana empezamos con legislación del trabajo, va a seguir la reforma sindical, después está la Comisión de Asuntos Cooperativos a las 11, a las 11:30 la Comisión de Acción Social y Salud Pública, y después viene el sainete del caso Libra. Débora, ¿con qué nos vamos a encontrar el martes? Por favor, pero el martes va a ser eterno. Eterno. Porque arranca, como vos decías, a las 10 de la mañana y a las 14... tenemos la sesión para interpelar. Recordemos que fueron citados el jefe de gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, además del ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Sí, va a ir solamente Francos y Cunio Libarona. Miércoles seguramente va a haber dictamen de emergencia de discapacidad. Va a seguir el debate por la moratoria previsional y también comisión investigadora. Y también a las 10 de la mañana del miércoles, que por eso la sesión del martes debería terminar medianamente temprano. 12, 14 horas. Exactamente, así que van a terminar destruidos los diputados. Y nosotros también. Nosotros también, ni me digas. Para conformar la comisión investigadora por el caso Libra, que... hay que ver si estos funcionarios que deciden no venir a la interpelación después no son llamados para venir a comparecer de alguna manera ante esta comisión investigadora. Hay que ver cómo se termina redactando el reglamento para ver qué se establece en aquellos casos que los testigos no quieran hacerse presentes cuando son llamados por la comisión que lo define, ¿no? Gracias, Débora. ¿Ya terminamos? Ya terminamos. Veloz. Vamos a una pausa, en realidad. Nosotros seguimos después con más La Bancada. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques.
Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Me imagino campo, siempre verde, naturaleza. Llegás a casa y la comida favorita de tu vieja. ¿Puede ser que te guste hacer snorkel?
Segundo bloque en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados y renovamos plantel. ¿Cómo andas, Gonzalo? ¿Bien? ¿Cómo andas, Mauri? Siempre acá tenemos la misión con el profe de venir a hacerte compañía para cerrar la semana. Bueno, muchas Siempre. gracias. Señor Martín Di Natale, ¿cómo le va? ¿Todo bien? El hombre Gonza, experimentado. Mauri, ¿todo bien? Bien, bien. Todavía Bueno. estoy conmovido porque, bueno, nos contó que había participado de la última interpelación a un ministro hace 31 años. O sea, imagínate, podemos tener un libro acá con Di Natale que hoy seguramente va a hablar de estos y otros temas. Recordemos que la semana próxima se van a realizar todas las reuniones que estaban previstas para esta, pero se suspendieron por la semana de luto que hubo por la muerte del Papa Francisco. Desde el martes a la mañana y el miércoles va a haber mucha actividad y jueves y viernes, como sabemos, son días feriados. La diputada de la Libertad Avanza, Nadia Márquez, contaba qué espera de la comisión investigadora. Yo más que el caso Libra le llamo el caso Silva. ¿Viste los que están silbando haciéndose los disimulados? Por ahí viendo. Porque damos un ejemplo. Durante si sumamos el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con 130 pedidos de informes verbales, que digamos en la práctica les llaman interpelaciones, pero son informes verbales. En el segundo tuvo más de 200 y en el de Alberto Fernández tuvieron más de 300 pedidos de informes verbales, conforme al artículo 71 de la Constitución Nacional, suman un poquito más de 700 pedidos. De estos 700 pedidos, ¿saben cuántos efectivamente se realizaron? 0. Por eso digo que es el caso Libra, ¿no? Los que miran ahora con lupa, pero que se pasaron las 3 gestiones anteriores silbando para todos lados, haciéndose los disimulados y no había nada para investigar en sus gobiernos. También no se ha dado en otras oportunidades que se sancionaron 3 cosas respecto de este tema. Una comisión investigadora que se reúne la semana que viene, un pedido de informes escritos y un pedido de informes verbales conforme al 71. Respecto de esto último, del pedido de informes verbales, ¿saben cuál fue la última? Le llaman interpelación en la práctica, como dijimos recién no es interpelación, pero la última fue realizada en el año 95. ¿Y eso no tiene que ver, diputada, con las mayorías de las cámaras, digo, con las mayorías y minorías? Claro, con las mayorías que silbaban disimuladamente frente a los bolsos, frente a tantos casos de corrupción que hubo en el kirchnerismo, que silbaban haciéndose los disimulados cuando le pidieron el último pedido, que son los 2 últimos pedidos de informes verbales a la ahora diputada nacional Tolosa Paz, por las irregularidades en los planes de potenciar trabajo. Ahí todos silbaban, todos estaban distraídos. Entonces la pregunta es si esto es realmente una necesidad de información o es un circo político. Para mí es un circo político, lo único que nosotros no estamos acostumbrados o no compartimos, tener que ponernos la nariz de payaso para hacer reír al resto. Entonces, realmente lo decimos, esto no tiene que ver solamente con mayorías y minorías, sino que algunos se hicieron los distraídos tantos años, tanto del kirchnerismo como los aliados eventuales y transitorios que tiene ahora, y ahora miran en lupa un tuit del presidente. Escuchamos a Nadia Márquez, una de las integrantes de la comisión investigadora del caso Libra, que va a empezar a funcionar, se va a constituir el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Quien tiene toda la data estudiada, los detalles de lo que va a pasar, es Martín Di Natale. Sí, más allá de la comisión investigadora... La última comisión investigadora fue hace poco, o sea que sí, no es tan importante si tuviste. Pero previo a eso, Mauri, el martes se va a dar la interpelación esperada a Guillermo Francos y al ministro de Justicia, que supuestamente va a venir también, Cunio Libarona, el martes a las 14 horas. Ahora, lo último que se sabe del gobierno nacional es que ahí se termina el listado ofrecido por el gobierno para ministros funcionarios interpelados por el caso Libra. Igual, disculpame que te corrija, las interpelaciones no las ofrece el gobierno, las aprueba el Congreso. No, estoy diciendo que ahí está terminada la lista que el gobierno ofrece como funcionarios que están dispuestos a que vengan al Congreso. Es decir, el Congreso le está pidiendo interpelación, cosa que supuestamente están obligados los funcionarios a venir al Congreso. Ahora, hoy lo que te dicen en Casa Rosada es solamente van a ir Francos y Cunio Libarona. Se termina ahí la lista.
Está la gran duda, y esto de alguna manera Francos introdujo desde otro lugar el tema cuando dijo hay artículos de la Constitución que no fueron reglamentados. Él se refería al 101, que es el que le obliga a venir, tampoco el 71, que es el que define las interpelaciones. Habla claramente de los ministros, dice la palabra ministros, o sea que Toto Caputo, Luis Caputo, debería venir según ese artículo, pero no hay una ley que define una pena. Por lo tanto, pero va a ser un riesgo para el ministro de Economía no venir, no así para el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, que no tiene rango ministerial, ¿no? Sí, y tampoco para el caso del presidente del Banco Central. Pero no fue aprobada la interpelación del Banco Central. Pero estaba dentro del pedido, ¿no? Estaba dentro del pedido que se aprobaron fueron Silva, Caputo, que no vendrían, que es lo que vos acabas de confirmar, y los que vendrían, los que van a venir son Francos y Cunio Libarona. Francos y Cunio Libarona, que estuvieron la semana pasada en una reunión en Casa Rosada, en el despacho de Guillermo Francos, preparando la estrategia un poco que van a presentar el día martes en estas interpelaciones que se le van a hacer en la Cámara de Diputados. Esto va a ser el martes a las 14 y el miércoles a las 10 de la mañana está la reunión constitutiva de la Comisión Investigadora, que es lo que vos nos traías. Ahí estamos. Bueno, vamos con las placas entonces. Esta comisión investigadora que se aprobó en la Cámara de Diputados con 128 votos positivos, 93 negativos y 7 abstenciones. Bueno, va a comenzar a funcionar, como decíamos, el día miércoles. ¿Cuáles son los objetivos, básicamente, de esta comisión? Entre otros de los objetivos aprobados son determinar el grado de participación de funcionarios, estamos hablando del caso Libra, la mega estafa que se conoció y donde está involucrado por haber tuiteado y fomentado esta empresa Libra, el presidente de la Nación Javier Milei, con algunas fechas claves que hubo y que va a haber, por supuesto. El 11 de abril los bloques propusieron integrantes, el 15 de abril se resolvió por medio de la presidencia de la Cámara de Diputados la integración, el 30 de abril es, como decíamos, la reunión constitutiva el próximo miércoles. A las 10 de la mañana es la reunión constitutiva, donde los miembros, que ahora vas a contar bien quiénes son, tienen que definir autoridades y cronograma de trabajo. Así es. ¿Cuáles son las facultades de esta comisión? Bueno, solicitar informes al Poder Ejecutivo, solicitar informes a distintos ministerios, recibir denuncias también. Tiene un plazo, por supuesto, para trabajar y emitir un informe. Son 3 meses para producir un informe, dictámenes y conclusiones. Y el informe final debe estar luego de 30 días de esos 3 meses para elevar un informe final. La integración. Bueno, la integración tal como quedó planteada son 2 diputados por bloque o interbloque con más de 5 miembros, un diputado por bloque interbloque con 5 miembros y por cada 20 diputados que integren dicho bloque o interbloque se sumará un miembro adicional. De esta manera quedó, por lo menos hasta ahora, hay que ver, esto está en debate también, la presidencia quedaría en manos de Unión por la Patria como primer minoría, hay que ver porque hay una disputa del sector del PRO aliado con el MID que podría llegar a disputar también la presidencia de la Cámara. Esto también forma parte del debate. Con 6 integrantes Unión por la Patria, 3 miembros de la Libertad Avanza, 3 del PRO y 3 de la UCR. Hay 2 de Encuentro Federal y 2 de Democracia para Siempre, 2 de Innovación Federal, 2 de Coalición Cívica, 1 del Frente de Izquierda y en total forman 24 diputados. Esto que explicás tan simple fue un lío bárbaro hace 15 días porque conformar la comisión con esas reglas que se escribieron generaron un tremendo lío porque habitualmente las comisiones se definen con una representación proporcional a la que cada bloque tiene en el recinto. Un espejo de esa representación. Parece simple decir esto, pero lo era cuando había bipartidismo. Ahora que hay bloques chicos, es complicado hacer el cálculo. Bueno, en esta oportunidad los diputados que aprobaron
esta comisión investigadora, trataron de representar a todos los bloques que la habían avalado en el recinto, buscaron una metodología y después lo que ocurrió fue que los bloques se empezaron a partir para ser beneficiados con esas reglas y terminó una composición que, según el relato periodístico de varios de nosotros, estaría en primera instancia igualada entre oficialismo y aliados y oposición dura, como me gusta decir a mí ahora, porque ya no se puede hablar de oposición dialoguista, bueno, se puede hablar de oposición dura, pero esto es dinámico y no hay que pensar que es una foto, más en tiempos electorales, son 3 meses de épocas electorales donde va a haber seguramente posicionamientos que varíen, y el oficialismo, el gobierno, va a tener que tener la destreza de sostener la comisión. Las comisiones investigadoras no tienen una injerencia en real, por ejemplo, en una causa judicial. O sea, un juez puede ignorarlas o no. Ahora, la información que está disponible, que de alguna manera entrega, no puede ser ignorada si es parte de algo que un juez tiene que hacer. O sea, está disponible. ¿Cómo haces para decir que...? De hecho, sí, igualmente la mayor parte de los legisladores, obviamente, al crear esta comisión investigadora, coincidieron en que no va a tener ningún tipo de injerencia en la justicia, que la investigación judicial va a correr por cuenta separada, con lo cual no hay ningún tipo de injerencia, o por lo menos en el espíritu de conformación. Claro, eso es cierto, eso, Martín, es cierto de lo formal. Ahora yo te pregunto, por eso creo medio me contradecía diciendo lo que vos decías y planteando esta consulta. ¿Qué pasa? Porque ha pasado en otras comisiones investigadoras y vos creo que cubriste la comisión del caso AMIA o alguna reunión debes haber ido. Sí, la comisión más importante me parece fue la de lavado de dinero también, ¿no? Lavado de dinero de Elisa, que tenía Elisa Carrió como los protagonistas. Tenía Elisa Carrió, estaba Cristina Kirchner. ¿Qué hace la justicia si el Congreso exhibe un elemento que es determinante en la investigación? Bueno, o sea, ¿puede ignorarlo? Tiene que explicar por qué. Bueno, seguramente, de nuevo, si vamos al caso de la Comisión Investigadora de Lavado de Dinero, en aquel entonces hubo pruebas que se presentaron en la comisión que después se trasladaron por pedido de la propia justicia al ámbito tribunalicio, con lo cual hay que ver también, con el correr de la comisión vamos a ir viendo también qué pruebas surgen, ¿no? En función de eso, seguramente habrá algún tipo de reclamo de parte de la justicia, si es que hay alguna prueba contundente que requiera investigación judicial, ¿no? O todo lo contrario, o por ahí en una de esas, la comisión busca pruebas, no las consigue y el fiscal Eduardo Tayano, y creo que es Marina Servina de Cubría, la jueza que está trabajando en la causa, evidencian que no hay elementos para avanzar en un posible delito y dan de baja la investigación, o por lo menos le bajan un poco el tono. ¿Qué pasaría con la comisión? Bueno, sí. Y por otro lado, si la comisión determina que algunos funcionarios sujetos a juicio político, como el presidente Javier Milei, incumplieron en sus funciones, está obligado, digamos, los diputados estarían obligados, si determinan eso en un dictamen, a presentar un pedido de juicio político, porque no podés ignorar la información que vos mismo estás diciendo que tenés, o sea, es una responsabilidad. O sea que son 3 meses en donde se va a dirimir si este caso Libra, que se fue un poco de la agenda, y en el oficialismo te dicen se fue de la agenda porque no hay víctimas y no hay gasto público, o sea, no hay plata del Estado que se pueda ver y no hay víctimas reales, digamos. De hecho, el presidente Milei, en la única nota que hizo, dijo que él estima, conociendo el mercado de los criptoactivos, que es muy difícil que algún argentino haya participado de esa compra de esta moneda, que recordemos, el problema vino porque después bajó de golpe la Constitución. Entonces, el oficialismo un poco confía en eso, pero hay que ver qué elementos aparecen con la investigación, que no es ni más ni menos de ver si el presidente de alguna manera usufructuó el cargo para un beneficio común, ¿no? Eso... Sí, de todas maneras está, por un lado, la justicia argentina y por otro lado la justicia norteamericana, porque sí hay muchos ciudadanos norteamericanos que fueron afectados por esta estafa, y que la justicia norteamericana está avanzando lentamente, pero está avanzando con este caso. Así que bueno, habrá que ver. Entonces decíamos, miércoles a las 14 horas se conforma esta comisión, finalmente, comisión investigadora. A las 10 horas. A las 10 horas. A las 10 horas. A las 10 el día miércoles 30, con la participación de todos estos bloques y bueno, la expectativa de ver cómo va a empezar a funcionar con estos plazos que decíamos recién y estos objetivos bien delimitados
que tiene esta comisión investigadora tal como fue creada por ley. Vamos a estar entre, dicen, 10-12 horas que va a durar la interpelación del martes, que va a arrancar a las 2 de la tarde, o sea, vamos a estar hasta altas horas de la noche con la interpelación y a las 10 de la mañana del miércoles con la creación de la comisión investigadora. Pero se siguen presentando proyectos de otros temas, como por ejemplo un plan nacional de lucha contra el Alzheimer, y tiene toda la información el señor Gonzalo. ¿Con qué anda? Siempre traes temas fuera de agenda, me gusta eso. No tan fuera de agenda, porque el próximo de la martes... agenda del Congreso. Claro, el próximo martes, 11:30 de la mañana, en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, ha convocado su presidente, Pablo Yedlin, el diputado de Unión por la Patria, para empezar a darle de manera informativa tratamiento a este tema. Aclaramos que es una reunión informativa y en donde se va a abordar la posibilidad de que en Argentina se empiece a pensar en un plan nacional contra la lucha del Alzheimer y otras demencias, que recordemos tiene como principales características, bueno, la pérdida de la memoria, así como también de otras funciones cognitivas. Esto será el martes, 11:30 de la mañana, en un martes que va a estar abocado... Una reunión informativa de la Comisión de Salud, de Acción Social y Salud Pública. Sí. Claro, ¿qué pasa? Como la comisión investigadora tiene miembros específicos de esa comisión, se supone que no necesariamente tienen que compartir, y aparte como es informativa no necesita quórum. Claro. Por eso se animaron a hacer algo simultáneo, ¿no? Sí, y además recordemos que esto va a ser a las 11:30 de la mañana y la sesión especial justamente para que vengan los ministros a dar explicaciones o a responder preguntas sobre el caso Libra será a partir de las 14. Bueno, en esta reunión informativa hay algo muy interesante. El proyecto es del diputado Facundo Manes, de Democracia para Siempre, pero tiene el acompañamiento de varios bloques, como vemos allí: Unión por la Patria, Unión Cívica Radical, Innovación Federal y la Coalición Cívica. 150 votos estoy contando, de mínima. ¿Cuánto? 150 votos, más o menos. Bueno, más o menos, claro. Con 129 de mayoría, o sea. Es un dato importante ¿por qué? Porque el acompañamiento de Unión por la Patria viene por el lado de su presidente de bloque, Germán Martínez. El de la UCR, que recordemos antes compartía el bloque con Facundo Manes, también están por su firma el presidente de la Unión Cívica Radical aquí en la Cámara de Diputados, Rodrigo de Loredo. En Innovación Federal, Pamela Caletti, y dentro de la Coalición Cívica también está justamente la firma de Juan Manuel López, así como también del bloque de Pichetto, el de Mónica Fein. Recordemos que es la diputada socialista que forma parte de este bloque de Pichetto y que Mónica Fein ha sido presidenta justamente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública en años anteriores. Vamos a empezar a desarrollar este proyecto que con este apoyo de muchos referentes en la Cámara, digo por los bloques y presidentes de los bloques, posiblemente tenga una salida hacia adelante. Esto básicamente, y con este plan lo que se busca es cumplir efectivamente con el derecho a la salud, a la integridad personal, a la seguridad social y al disfrute en un alto nivel de la salud física y mental de aquellas personas que tengan Alzheimer y otras demencias. Todo esto está vinculado, lógicamente, a un presupuesto que necesita este plan, una vez que se aprueba, de partidas que el Gobierno Nacional tenga que cumplimentar para que se lleve a cabo de manera efectiva todas estas cuestiones. Cuando hablamos de salud y de seguridad social, estamos hablando lógicamente de descuentos en medicamentos o inclusive gratuidad en algunos servicios vinculados a lo que implica y lo que necesitan no solamente las personas con Alzheimer y otras demencias, sino también sus familiares, algo muy importante. Vamos a ir a la siguiente placa. Acá hablamos de los cumplimientos que efectivamente se quieren llevar a cabo. Y el plan está orientado, porque esto es muy importante remarcarlo, a lo que significa prevenir la posibilidad de que una persona tenga Alzheimer y otras demencias, a investigar, porque también se toman en cuenta todo tipo de investigaciones. Qué importante, ¿no? Pensar en las actualizaciones, sobre todo tecnológicas. Hoy, por ejemplo, el rol que está cumpliendo de a poco y que vamos reconociendo la inteligencia artificial, por ejemplo, en todo lo vinculado a la salud. Detectar tempranamente cualquier tipo de estas cuestiones,
atención, tratamiento y también el cuidado y el seguimiento de las personas que justamente sufran de Alzheimer u otras demencias y la asistencia y orientación a los familiares, que era lo que decíamos, algo muy importante. Bueno, cómo manejarse, cómo tratarlo, qué especialistas tienen que ir a visitar, cómo acompañar a esa persona, ¿no? También porque estamos hablando de, en algunos casos como el Alzheimer, pérdida de la memoria, estamos hablando de un tema bastante complicado. Vamos a ir a la siguiente placa para hablar de algunos objetivos que tiene justamente este plan nacional que pretende llevar adelante el diputado Facundo Manes. Promover proyectos de investigación, que era un poco lo que hablábamos recién, garantizar la atención y tratamientos, que acá esto también está vinculado a la agenda, Mauri, no solamente por esta convocatoria, sino a qué va a pasar con la emergencia en discapacidad. Ayer hablaba... El tema del miércoles al mediodía. Sí. Va a ser seguramente dictaminada en la Comisión de Presupuesto, que es la que falta. Va a haber una manifestación frente al anexo del Congreso, por lo menos está convocada, y seguramente la emergencia de discapacidad hasta 2027 va a ser aprobada en en una sesión que va a ser durante el mes de mayo. Yo creo que es un tema complicado porque está teniendo muchos respaldos. Sí, muchos respaldos, y esto obviamente se cruza con el gran objetivo del gobierno, que es el superávit fiscal. Complicado para el gobierno, porque no lo veo con una estrategia del oficialismo, como sí tuvo el año pasado, para evitar que avanzara una declaración de emergencia. En ese momento en la Comisión de Discapacidad se hizo una reunión con los funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad y esto no avanzó. Este año se está dejando correr. Bueno, lo que hablé un poco y lo quería mechar porque acá estamos hablando de presupuestos concretos y tiene una cierta vinculación. El objetivo es, si se aprueba esta cuestión, porque hay muchas personas con discapacidad y familiares también que precisan de muchos servicios que brinda el Estado Nacional y por eso se está solicitando la emergencia, tiene un gran costo por mes, que esta es tal vez una preocupación, pero al mismo tiempo dice, bueno, pero ¿cómo se atiende a toda esta problemática que el gobierno nacional seguramente quiere resolver también de las personas con discapacidad o que inclusive le están acercando la solución? Bueno, es cómo se va a empezar a revisar provincia por provincia los casos en los cuales se han entregado certificados de discapacidad que tal vez no le tendrían que pertenecer a alguna persona. Que eso es una facultad que tiene cualquier organismo. Cualquier organismo puede revisar si lo que está haciendo está mal. Bueno. Por lo tanto, eso es bienvenido, ¿no? Me parece que van a ahondar un poco más. Por eso, lo interesante acá, digamos, el reclamo que hay obviamente es porque las actualizaciones de los pagos que hay, en realidad lo que recibe la gente, los profesionales por atender discapacidad, son montos que se actualizan todo el tiempo, que tienen que ver con dinero que en muchos casos pagan las obras sociales, pero reciben a veces un apoyo de la nación. Bueno, el dinero hoy que están recibiendo los profesionales es muy bajo y a veces, lamentablemente, lo que hacen es, los profesionales, digo lamentablemente porque no creo que deberían hacerlo, pero ocurre, es pedir un refuerzo a la familia. Bueno, exactamente. En este caso, lo mejor sería que se resuelva desde las cúpulas, ¿no? Claro. Aclaramos que esto está, perdón, Martín, porque es importante, aclaramos que no estamos hablando de los certificados bien entregados a todas las personas que tienen una discapacidad y que merecen tener el certificado. Hablamos de los casos en los que realmente se está tratando de investigar por qué fueron entregados cuando no tendrían que ser entregados, ¿no? No, pues no me queda claro bien cómo o qué grado de responsabilidad tiene ahí la provincia. El caso paradigmático es el de la provincia de Formosa, ¿no? Donde hay casos, según estas denuncias que hubo de capital humano, casos donde se entregaron miles y miles de pensiones por discapacidad en forma irregular. ¿Quién tenía ahí el control de eso? ¿El gobernador o el Ministerio de Salud? Lo tienen que manejar con Andis, esto claramente. Me parece que es la nación, el gobierno nacional que entregó esas pensiones porque son pensiones nacionales. Nosotros nos vamos a ir, gracias Gonzalo, placer, y gracias Mauri. Martín. Un gusto. Nos vamos hasta el lunes de vuelta acá a las 13 con la bancada.
imagino campo, siempre verde, naturaleza. Llegás a casa y la comida favorita de tu vieja. ¿Puede ser que te guste hacer snorkel? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Buen mediodía, buen viernes. Un día muy particular, no solamente para la Argentina. Argentina está enclavada en un planeta, en un mundo. Este es un espacio político. Estoy hablando del Parlamento. Diputado TV es una gran pantalla de contenido de hombres y mujeres que piensan una Argentina que ahí le va buscando la vuelta cómo encontrar camino. Estamos en día, así como ves en la pantalla, días de duelo, más allá de cualquier sentimiento trascendente que tengas en tu espíritu o en tu fe. Sabes que ha muerto Francisco y los líderes del mundo, hoy es viernes, nosotros estamos en un meridiano, 5 horas más. Casi, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañeros Natalia y Gonzalo? Horas más, horas menos, estarán dando cita para el último adiós terrenal de este hombre. Está arribando en este instante el presidente de la Nación, Javier Milei, al aeropuerto de Fiumicino, ahí en Roma, donde se va a trasladar al Vaticano. Y acaban de dar la oficina de prensa del Vaticano, si querés después te digo. Sí, claro, lo ampliamos. Ampliamos con la comitiva. Ahí está. El que está también en viaje, yo era, a ver,